a José, a Iris, a Ladislao, Anderson, Carmen, Marita, que no los saludé antes a todos, un abrazo grande. Vamos a los amigos de YouTube, Gmar Hatima Tová, que tengamos su final de inscripción correcto, que uno siempre pide que Dios nos rubrique en los libros de la vida, de la salud, de la plenitud, de la solidaridad, de la felicidad, del sustento, yo qué sé, de lo que cada uno quiera, de la fertilidad, de la virilidad, de lo que cada uno elija que quiera tener. Pero lo importante, más allá de que Dios inscribe ahí en los libros que quiere, en el orden que quiere, y pone el límite a la vida mía o a la de usted como quiere, los que decidimos en qué libro estamos y qué esfuerzo hacemos somos nosotros, que nosotros merezcamos ser inscriptos en los libros que creemos merecer ser inscriptos. De la abundancia económica, de la salud, del amor, que dependa de nosotros, ¿sí? Claramente. Bueno, espero 2 minutitos más, aclaro a los amigos de YouTube. Espero que todos hayan tenido unos Yamim Noraim altamente productivos. Otra vez Samsung, alguna vez vamos a aprender. Perdón, Florian, productivos. perdón. Yo voy a estar un rato porque Está cuando bien. vengan mis chicos tengo que cerrar, ¿sí? Gracias, Me parece perdón. muy bien, o no, lo elegís vos, pero está muy bien. Muy bien, así que ojalá hayan tenido todos Yamim Noraim altamente productivos. Para los que no somos judíos, Yamim Noraim significa días trascendentes, días, momento, terribles, pero es la traducción que acá me sobran. No, esperen un poquito, acá. Y esperen un poquito, acá. Muy bien. Acá está, muy bien. Días terribles, días... Uy, se nos fue Roberto Salama. Entró y se fue. Días terribles, días importantes, días trascendentes, lo son. Mucha gente confunde, lamentablemente, es mi postura, escuchar un show musical extraordinario que puede hacer en un teatro o en un templo con rezar. Claramente uno puede emocionarse con la música y con una melodía y también rezar, pero rezar es diferente a algo extraordinario musicalmente. Y los días trascendentes no tienen que ver con los días, sino si son trascendentes o no para mí. Si para mí son trascendentes... Silencia a todos, por favor. Esperen, acá estoy buscando quién no, porque están todos. Vos, mami. Ahí está. Eran varios, ya silencian los que estaban. Días trascendentes tiene que ver con trascendentes para mí y para mi entorno, para la gente que me rodea, para la gente que me quiere, trascendentes para mis propios cambios. También son trascendentes económicamente para las comunidades, porque muchas comunidades subsisten en parte por lo recaudado en Rosh Hashanah Kippur, porque muchas comunidades se definen por la cantidad de gente que va el último ratito de Yom Kippur. Entonces alguien dice que es de Morón, o es de Mendoza, o es de San Martín, o es de Amijay, o es del Beit Chabad tanto, porque va 15 minutos por año. Entonces, por muchos motivos son trascendentes, porque aunque yo lo entienda o no, el que se define así, por lo menos se define así, pero no son trascendentes económicamente o solamente, o no son trascendentes porque normalmente donde hay 20 hay 200, donde hay 100 hay 2000. Son trascendentes fundamentalmente por mí y para mis propios cambios y para mis propias
actitudes. Si no lo son, entonces no tiene ningún sentido el concepto de Yamim Noraim. ¿Sí? Ninguno. Tiene que ser trascendente para mí. Si lo es para Dios, yo qué sé, es un problema de él. Estoy tan lejos de entender cómo funciona el amigo Dios que lo que él se ocupe de él, bastante debe tener. Y tiene que ser trascendente para todos nosotros. ¿Sí? Estamos... eso significa Yamim Noraim. Y antes de empezar con Sukkot, pero vinculado a Sukkot, y mientras se van incorporando, un momento, vamos a hacer algo práctico, esperen un poquito, ustedes no saben lo que estoy haciendo, ni les tiene que importar. Como transmitimos por YouTube, estoy poniendo la cámara de YouTube adelante, para que vea lo mismo y yo no esté moviéndome así todo el tiempo. Ahí está. Lo único que a veces no sé cuánta gente hay, pero eso sirve a nivel estadístico, no mucho más. Así que bueno, contar una anécdota que en su momento me causaba gracia, que no es que no creía, pero creía que era políticamente correcto, hasta que pude entender, y realmente puedo entender cuando ya los pelos empiezan a faltar, citando la frase de un gran boxeador argentino, un personaje muy querido en la Argentina, con un final muy triste, Oscar Ringo Bonavena, que él dijo una frase, dijo muchas frases muy profundas dentro de su simpleza absoluta. La experiencia es un peine que te dan cuando quedas pelado. ¿Sí? Repito la frase para los que no la conocemos. La experiencia es un peine que te dan cuando quedas pelado. Cuando yo empecé a estudiar en el seminario rabínico y empezábamos a ir a alguna comunidad judía para Rosh Hashanah y Kippur, generalmente íbamos a comunidades muy chiquitas, templos que estaban cerrados y abrían solo Rosh Hashanah y Kippur, y nos daban algún dinero que nos servía porque uno tiene que estudiar y crecer y desarrollarse, y todo eso bienvenido. Y nos preparaban, nos decían cómo hay que rezar, el orden, realmente muy simple. Cuando es mucho más simple, hoy aprendo cómo se maneja el Mahzor, es mucho más fácil poder elegir uno. Pero al principio necesitamos que nos manejen como marionetas y nos digan más o menos cómo hay que hacer, qué hay que hacer, etc. Porque no nos sentimos seguros y no lo sabemos. Y cuando uno empieza a entender de qué se trata, dice, pero al final era muy simple. Y el rabino, que yo casi no tuve trato con él, no por pelea, seguramente si lo hubiera conocido, lo hubiera desafiado y me hubiera peleado muchas veces. Pero mi gran maestro rabino, con el cual casi nunca dialogué, porque no coincidimos en tiempo, porque yo llegué cuando él se iba, el maestro Marshall T. Meyer, Zichrono Libraja, Moriba Rabbi Marshall Meyer, a quien lo vi 5 veces en mi vida y hablé con él 1 vez y media por 5 o 10 minutos. Y lo escuché en 2 conferencias o 3. Eso es todo mi mundo de vínculo con el gran maestro, gran rabino, formador de todos nosotros, Marshall Meyer, de una grandeza enorme. Y Marshall, el rabino, Moriba Rabí Marshall Meyer, Zichrono Libraja, cuando terminaba Kippur y terminaba Rosh Hashanah, se encontraba, ahí volvió Roberto Salama, se encontraba con los chicos y seminaristas que habían ido a diferentes comunidades de diferentes países, ¿sí? Y algunos más importantes, algunos menos importantes, algunos con más suerte, algunos con menos suerte, algunos con más conocimiento, más carisma, otros con menos conocimiento y menos carisma. Y le preguntaba, ¿cómo te fue? Y la respuesta de la mayoría de nosotros es, no hubo minyan, o de vuelta, es una característica, creo que humana,
pero tal vez especialmente Argentina, que es ser fanfarrón. En Yiddish es Leashwitz. Es, si hubo 500 personas, hubo 1.300. Si gané $100.000, gané 450.000. El argentino tiene esa necesidad de exagerar. Y si yo muestro que mi número es más grande que el de Elena, le gané. ¿No ven que yo soy mejor que Elena? Entonces hay una competencia realmente muy triste, no porque a mí no me gustaría que en mis templos haya muchísima gente, sino porque es como una carrera de ver quién gana, cuando por lo general todos nuestros templos están vacíos casi todo el tiempo, y la gente habla de media hora por año. Entonces es tan triste, por supuesto que a mí me genera una envidia sana el templo que tiene 3.500 personas cuando ayer en Morón éramos 250. Por supuesto que en algún lugar de mi ego quiero mucha gente, porque es hermoso, porque genera poder, genera capacidad de ganar dinero, genera una fantasía, llenar grandes teatros. Por supuesto que hay alguna tentación a esto, pero el rezar y la espiritualidad no tienen absolutamente nada que ver con eso. Entonces Marshall preguntaba, ¿cuánta gente fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y la respuesta a mi enorme maestro Marshall Mayer, que para los que nunca lo escucharon o no lo conocieron, fue el que causó una revolución sin igual en el judaísmo latinoamericano. Y en la Argentina y en el mundo generó un concepto de derechos humanos y fundó el seminario rabínico y fundó una comunidad madre de otras comunidades como lo es Betel, donde estuvo la Moraíte rezando. Realmente cambió la realidad del judaísmo latinoamericano, y si yo hoy estoy dando clases es directa o indirectamente solamente por Marshall Mayer. Así que, y él preguntaba, ¿cómo te fue? Marshall Mayer después volvió a New York, y en New York estuvo en una kehilá que se llama Bnei Yeshurun Bishai, donde está cerca donde vive Roberto, que es una de las comunidades multitudinariamente más importantes, con un modelo de rezo comunitario que es un ejemplo diferente a nivel mundial. Puede gustar o no, pero es uno de los modelos sinagogales a nivel mundial. Él lo empezó. Cuando Marshall preguntaba ¿cómo te fue?, empezaba la competencia de los Schwitzer, de los fanfarrones. 1.000 personas, 1.200 personas, lloraron, entraron 600 chicos con velita, en el mío 900 chicos con velita, y en el mío se murieron 4 personas de la emoción, y en el mío hubo 7 infartados. Más allá del humor de cómo lo expreso, claramente era una competencia, y una competencia idiota. Y Marshall preguntaba, después de todo, en un castellano que él lo actuaba, porque él ya hablaba castellano perfecto, pero él se hacía el norteamericano, que nunca dejó de serlo, porque era básicamente un yanqui, un norteamericano. Él preguntaba, ¿rezaste? Lo único importante que había era si uno pudo rezar. Era poco trascendente este éxito. Si se quiere, terminó Rosh Hashanah y Kippur, ahora viene Sukkot, de esto voy a hablar hoy. Todos queremos ganar 10 veces más de lo que ganamos, 100 veces más de lo que ganamos, 1.000.000 de veces más de lo que ganamos, y yo me lo deseo y se lo deseo a ustedes. Pero muy poco tiene que ver con la felicidad y la plenitud. Es mucho más fácil ser feliz con 10 millones de dólares que con uno, pero ninguno de los dos garantiza una paz interior, una plenitud, un sentido en la vida. No estoy haciendo un canto en la pobreza, no estoy elogiando la pobreza. Por favor, no lo van a escuchar nunca de mí. Lo que estoy elogiando es la plenitud y el que encuentra un sentido en la vida. O los que lo encontramos como podemos, de a ratos. Entonces, él preguntaba, ¿rezaste? Y la pregunta que me hago y que les hago a ustedes es, ¿pudieron rezar? ¿Pudieron contactarse? ¿Pudieron cambiar? ¿Pudieron mejorar? Por supuesto que es más lindo si uno escucha el Colide de Andrea Bocelli que si lo escucha de mí.
Le pido 1000 disculpas a ustedes por la comparación aberrante que acabo de hacer. Pero, así como Julio Iglesias no sabe cantar tangos, y Goyeneche tenía una voz mucho peor que Julio Iglesias, pero Goyeneche cantaba tangos, una cosa es rezar y otra cosa es cantar. El templo no es un show musical. Lo puede ser también, y si eso contribuye a rezar y al cambio personal, bienvenido. Si no contribuye, pague la entrada para ir a ver a el Puma Rodríguez o a quien quieran y vayan a un show musical de Madonna o de Barbara Streisand, como fue mamá con una amiga en Estados Unidos, un enorme privilegio, y van a disfrutarlo mejor que cualquier templo con cualquier jazán. La pregunta es si pudimos rezar, si es auténtico lo que sentimos, lo que vivimos y lo que cambiamos, porque si no, ¿para qué? Esa es un poco esta pregunta de Marshall Mayer. ¿Rezaste? ¿Sí? ¿Y pudiste rezar? Sí, no, más o menos. Yo qué sé. Son todas, tampoco es que yo no les estoy hablando porque siempre rezo, siempre me es útil. No estoy enseñando nada, estoy hablándome a mí mismo. Este año en la comunidad de Morón realmente pude rezar y pudo ser muy íntegro y muy pleno todo esto que tocó vivir, ¿sí? Le pido a Samsung SMA045M que ponga un nombre o que escriba quién es, para que yo pueda incorporarlo. Este es el amigo Juan, lo mismo a Moto G9 Play, yo voy a escribir Juan acá porque sé quién sos. Juan, qué bueno que estés. Y empecé después, les pido que siempre ingresen con nombre y apellido y no con promocionando un celular que lamentablemente no les paga a ustedes ni a mí. Bien, el título de la charla de hoy, ahí está Roberto muy bien acompañado, y Samsung que sigo sin saber quién es. Y voy a silenciar a todos, que lo escriban en el chat, un momento que silencio. Ale Dubersaski, muy bien, gracias Ale. Gracias, lo escribo. No. Uy. Bueno, lo voy a lograr. En el cuadrado de arriba tenés 3 puntitos, tocas ahí. Muy bien. Acá estamos. Silenciamos. Bueno, no podemos. Ahí estamos silenciados. Buenísimo. El tema de hoy es la festividad de Sukkot. Es interesante cómo el mes de Tishrei no nos da descanso. Sí, no nos da descanso, porque viene Rosh Hashanah, Shabbat, Yom Kippur, puede venir un Shabbat o no, en este caso no viene, Sukkot, que dura 7 días, termina Sukkot, Shmini Atzeret, 2 días, termina Shmini Atzeret, Shabbat, con lo cual Tishrei es un mes muy denso, lleno de festividades. Realmente un mes muy pleno. ¿Por qué todo junto? ¿Qué vínculos hay? ¿Qué celebramos en la festividad de Sukkot? Y por otra parte, algo que enseña la tradición judía, que es absolutamente diferente a lo que dijimos en Rosh Hashanah y complementa a Rosh Hashanah. Yo expliqué y hablé, y ya es muy conocido, y hay artículos, de por qué nos saludamos como Shana Tová y no Shana Smeja. ¿Por qué no deseamos un buen año y no un año feliz? Lo expliqué porque yo mañana me despierto con un cáncer, porque mañana pierdo un ser querido, porque un avión se cae, porque no me arreglan el coche, porque me echan de una comunidad, porque pierde mi equipo de fútbol, porque la felicidad nunca es plena ni la decido yo.
porque un ser querido se enferma, porque se funde el motor del coche. Y estas cosas suelen ocurrir. No es que mala suerte que tengo malas noticias para ustedes. Todos tenemos una cuota de buena y mala suerte y a todos nosotros nos pasa todo el tiempo cosas. Se quema y rompe el calefón, el cable deja de transmitir, no tengo internet, el colectivo llegó tarde, un amigo me insultó y no me habla más. Todo nos pasa. Entonces yo no puedo vivir siendo feliz plenamente. No lo puedo hacer, pero sí puedo desear un buen año. Termina Rosh Hashanah y Kippur, donde pedimos que Dios nos escriba en los libros sucesivos de la vida, de la felicidad, de la plenitud, de la abundancia, de la salud, de la paz, del amor, lo que cada uno elija. Y nosotros básicamente nos tenemos que esforzarnos para poder realmente tener una vida plena. Llega Yom Kippur, y Yom Kippur decimos qué endeble que soy. Y reconozco y veo que el centro tengo que ser yo mismo y que en mi vida, hoy estoy, mañana no, quién vivirá, quién morirá, quién perecerá víctima del agua, del fuego, el Unetane Tokef. Cuando rezamos el Unetane Tokef, terminamos diciendo Uteshuba, Utefila, Utzedaka, Mavirimetro, Axeira. Pero la Teshuvá, la esperanza, el arrepentimiento, la respuesta, el volver, la tefilá, el hecho de rezarnos, rezar es gritarse las verdades, no es mentirse uno mismo, es gritarle a Dios y gritarse uno mismo las propias verdades. Y la tzedaká es el compromiso social con el otro. Estas tres cosas cambian nuestro veredicto. Pero termina Yom Kippur y de alguna forma salgo fortalecido porque reconozco mi debilidad. Y salgo fortalecido porque reconozco la debilidad de los demás. Por lo tanto, perdono, por lo tanto, debiera actuar con misericordia y los demás debieran ser misericordiosos, o como dice alguien que quiero mucho, misericordios conmigo. Y termino Kippur. Pero yo puedo creer en Sukkot. Yo puedo creer que, bueno, yo soy endeble, pero mi cuenta bancaria en el First National Bank of New York, no, porque esa no es endeble. Esa no sufre cáncer. Esa no tiene problemas. La bolsa, lo que tengo. Mis 20 propiedades tengo. Bueno, pregúntenle a Braniff, pregúntenle a Aeroperú, pregunten a los bancos en Estados Unidos, pregunten a la gente que se acostó un día teniendo muchísimo y al día siguiente no tenía nada en cualquier crisis económica. Pregúntenle a la gente que creyendo que su vida y la salud iba y volvía, pero que el dinero era constante o los bienes eran lo que le daban sentido a la vida, pregunten a la persona que de la noche a la mañana se quedó sin nada. O pregúntenle que de la mañana a la noche se hizo rico. Es lo mismo. Es la misma cara de la moneda. Yo prefiero la segunda que la primera, pero es la misma cara de la mismísima moneda de lo que estoy planteando. Entonces, en Sukkot, la tradición judía nos obliga a ir algunas mitzvot básicas que tienen que ver, mitzvot son preceptos, son obligaciones que tienen que ver con la festividad de Sukkot. La primera es tratar de estar el mayor tiempo posible en una sukkah. ¿Qué es una sukkah? Un lugar muy divertido para los chicos y muy interesante para ir algunos momentitos por año. Yo prefiero mi departamento. Es lo mismo que el que elogia comer matzá. ¿Saben a quién le gusta comer matzá? El que en Pesaj no respeta kashrut. Porque la matzá es notoriamente más fea que una croissant o que un pan francés. O con un mignon, o un baguette, o como lo quieran llamar. Es notoriamente. Ahora, está bien 8 días por año y alguna vez más en el año darse el gusto de comer otro tipo de pan. Sí, está bien. Es lindo a veces ir de campamento, es hermosísimo ir de campamento. Qué triste la gente que en una villa miseria
o en un asentamiento, o como lo querramos llamar en cada uno de nuestros países, que son estos enormes bolsones de pobreza y exclusión y marginalidad, de gente que no tiene cuestiones simples y básicas que se llaman derechos humanos, accesible a la mayoría agua potable, cloacas, privacidad, sanidad, educación, o la tenemos altamente deficiente o no la tenemos, eso es un azúcar. Así como una vez por año jugamos a sentir hambre en Yom Kippur, jugamos a sentir hambre. ¿Qué hambre sentí yo? Hambre siente el chico que no tiene para comer, hambre sintió mi abuela o mi tía abuela en Ayová. Hambre es otra cosa. Hambre no son 25 horas de un miserable ayuno. No estoy diciendo que no me importa, termino cansado, termino mareado. 5 minutos después tomé 3 vasos de Coca-Cola o de agua y comí 3 pedazos de torta que llamamos leikaj. Y después fui a la casa de mis padres y había 5 pizzas. Y comí una pizza de lujo con compota y con fruta. Eso no es pasar hambre. Eso es jugar un ratito. Eso es un juego. Simular un poquito así qué siente el nene que duerme en la calle y que está mal alimentado por 10 años o por 50 años, si es que vive 50 años. Es el homeless que está mal alimentado en New York, en Mendoza, en Pucallpa, en La Plata, en Buenos Aires, en Bolivia, o donde estuvieran mirando esto. Ese pasa hambre y sed, no yo, que elijo, porque elijo cumplir una mitzvah y soy parte de un pueblo, jugar a que tengo hambre. No está mal, ¿eh? El ayuno es importantísimo, el ayuno tiene que ver con jugar a que tengo hambre y tener un mínimo de empatía con el que realmente tiene que ver con, como lo expliqué en la comunidad de Morón, por un día tratar de entenderme y de llegar a un nivel diferente de espiritualidad, absteniéndome de todo lo que es bendito, comer, tomar, ducharme, tener relaciones sexuales. Por un día. Como los ángeles que hacen todo el día nada, están así alrededor de Dios y le dicen qué bueno, qué lindo, qué sano, qué Dios. Lo dicen los Midrashim. Es muy fácil ser ángel. Los ángeles no van de cuerpo, los ángeles no se constirpan, los ángeles no tienen hambre, los ángeles no tienen deseos. Los hombres sí. Esto es lo genial de ser hombre. Bueno, un día por año jugamos a ser ángeles. Por eso nos vestimos de blanco. Por eso estas tradiciones que vinculadas a Yom Kippur. Ahora, sigo. Y jugamos a eso. En Sukkot juego a que estoy en contacto con la naturaleza. Mi contacto con la naturaleza es escaso. La vaca viene faenada en una carnicería envasada al vacío. Los pollos vienen al espiedo, ¿sí? O rostizados, o el término que en cada uno de nuestros lugares se utilice. Las lechugas vienen lavadas y preparadas. Muy poco tiempo la mayoría de nosotros tenemos contacto con la naturaleza. Cuando en Mendoza hay viento sonda, cierro la ventana, ¿saben cuánto me importa el viento sonda? Nada. Prendo el ventilador, a alguno le baja un poquito la presión. Si yo tuviera que vivir en la secada de la valle, que es algo similar a un desierto, pero no lo es, y tener una pared de plástico como la tienen varios miles de personas, y tengo algún carnero, alguna ovejita, algún ternerito, que el sonda lo mata, y yo tengo 3, si mata uno, paso hambre. Entonces ya no es un problema de dolor de cabeza y cerrar las ventanas para que no se llenen de tierra la casa de Elena o la mía, cuando hay sonda en Mendoza, que es un viento cálido que trae arena, porque aquí no llueve, trae polvo, es muy, muy, muy molesto, no nos molesta. Entonces, 8 días por año en Sukkot, 7 días por año en Sukkot, vamos a esta cabaña, que es un poco entender que si bien
Entendí en Rosh Hashanah y Kippur que yo no soy eterno, que mi salud no es eterna, que mi conocimiento no es eterno, que mi entendimiento no es eterno. De alguna forma, todavía creo que mi cuenta en el Citibank sí es eterna. Y viene Sukkot y dice, tranquilo, volvé a la naturaleza, volvé a lo más simple. Tu esencia, tu seguridad, la tenés que tener en Dios, en un futuro, en la esperanza. Lo que te purifica es la esperanza. No te vanaglories de tener 5 doctorados, no te vanaglories de la tarea realizada, aun cuando haya sido muy noble, no te vanaglories de tu cuenta bancaria, porque no sabemos quién vivirá y quién morirá. Y el centro de todo esto es la Teshuvá. Entonces viene Sukkot y me mandan a mí a una Sukkah. Claramente los ricos tenemos Sukkot de lujo y los pobres tienen Sukkot de porquería. Malas. No, las Sukkot no son todas iguales. Hay Sukkot hermosas. A nivel comentario, por este viento sonda, intentamos 2, 3 veces, con mucho apuro, enojo, gasto de dinero, tener una Sukkah en nuestro balcón, que tiene tamaño y posibilidad de tener una Sukkah hermosa. Y fuimos a comprar diferentes cosas, armamos la Sukkah. Aquí en Mendoza, en esta época, puede haber ráfagas de 50 a 100 kilómetros por hora. Y de casualidad, un par de veces no matamos a nadie. Cuando quedó colgando el azucado en 8º piso de una soguita. Decidimos que aquí no se puede armar más una azúcar. Con un gasto de dinero, un dolor, un esfuerzo, corridas. Es muy peligroso, no es irónico, no hay nada de irónico acá. Pero tenemos que ir a una azúcar. ¿A dónde vamos? Iremos a la comunidad judía de Mendoza, iremos a la azúcar de algún amigo, veremos de asociarnos a alguien en armar la azúcar en otra casa. Pero ir a la azúcar es central, para de vuelta volver a la esencia de lo que somos, y que el valor es lo que soy y no lo que tengo. Lo que tengo es mi conocimiento, lo que tengo es una cuenta bancaria. La pregunta es ¿qué soy? ¿Sos abogado? También. ¿Soy rabino? También. ¿Soy una cuenta bancaria de $175.000? También. ¿Soy deudas? También. ¿Soy un cáncer? También. ¿Soy peruano? También. La pregunta es ¿cuál es tu esencia? ¿Por dónde se juega esto? ¿Cuál es tu esencia? La fiesta de Sukkot es definida en la tradición judía y es muy interesante la palabra Zman Simchatenu. Aparece, tiene que ver con la alegría. Y acá hay varias alegrías que se mezclan, que voy a seguir hablando el martes que viene de muchas de ellas. ¿Por qué es la fiesta de la alegría? La primera, y voy a ir al sentido más básico de Sukkot, históricamente más cierto de Sukkot, que genera el origen bíblico en la Torá, en el Pentateuco, de la festividad de Sukkot. La festividad de Sukkot en el Pentateuco tiene que ver con 2 elementos básicos. El primero y fundamental, que lo dice la Torá, es vos tenés que celebrar Sukkot, la festividad de las cabañas, que Besukot o Shaf y el Israel, porque en la Sukkot asenté, en las cabañas estas, senté, habitaron el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Fantástico. ¿Cuál es el problema de esto? El pueblo judío salió de Egipto, y vuelvo más allá de los chistes de quien nunca lo escuchó, escúchelo porque es genial, de Roberto Moldaski. El pueblo judío caminó 40 años en el desierto, no porque le faltaba el GPS, o falló Google Maps, o no para favorecer a una empresa de calzados, por la cantidad de zapatillas, alpargatas, ojotas, pantuflas, zapatos que fueron gastando, sino que caminamos 40 años en el desierto. Significa que cualquier día es Sukkot. La Shoah duró 6 años. Un día Yom HaShoah. Absolutamente arbitrario el día, fue el día del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Por qué no del levantamiento del gueto de Lodz
¿Por qué no el día que fue derrotado el levantamiento? ¿Por qué no el día que empezó la guerra? ¿Por qué no el día que fuimos liberados de Auschwitz? ¿Por qué? No es que no es válido, es totalmente válido elegir un día. Lo que quiero decir es que en los 6 años, el promedio de judíos asesinados en cada día de la Shoah es atroz, especialmente del año 41 en adelante. Atroz, decenas de miles para llegar a 6 millones. Un día, recuerdo la Shoah, sí, tengo que elegir un día. Vino Dios y me dice, celebrar Sukkot, pero 40 años duró Sukkot. Si duró 40 años, y de acuerdo a la tradición duraron 40 años exactos, no importa, si no me quieren creer, alcanza 39 años y 11 meses o 40 años y 3 meses, es lo mismo. ¿Por qué celebro Sukkot justo en Sukkot? Porque la Torah dice, punto, no hay más lógica. En realidad hay una lógica. ¿Por qué tengo que celebrar que viví en Sukkot? Esto lo aprendí de muchos, pero uno fue de mi gran maestro, el gran amigo, que como yo lo casé a él, él se vengó y es uno de los que nos casó con Paola, el rabino Diego Bobchuk, un gran maestro y un gran amigo. Y Diego me enseñó algo muy simple, que todo aquel que estudia algo de Sukkot lo sabe, pero yo no lo sabía, que celebramos en Sukkot el camino. Claramente el día que me recibí de rabino la emoción fue muy grande. El día que me casé la emoción fue muy grande. El día que me recibí de abogado la emoción fue muy grande. Pero la vida no son recibimientos, la vida son el camino. El día que me muera, algunos van a estar tristes, otros van a abrazar, otros van a entender la trascendencia, otros van a sentirse... pero lo importante es la vida, no el día de la muerte. Es el camino, no el final del camino. Por supuesto que es bueno el final del camino. Menos mal que nacemos, menos mal que nos morimos. Menos mal que me recibí de abogado, menos mal que en algún momento decidimos casarnos, menos mal que el embarazo termina y nace. Pero el camino es lo que uno celebra. Cuando uno ve un negocio y sueña con tener 3 millones de suscriptos y ganar un montón y trascender un montón y poder ayudar un montón a mucha gente, empezás con 10, con 20, con 30 y era sabiduriajudía.com. Difícil que empiece con 145.000 en un día. Difícil. Yo creo que vamos a llegar. Sí, pero celebrar el camino. ¿Lo deseo? Claro. Por trascendencia, por proyecto, por amor, por beneficio, por poder ayudar a más gente, por un montón de motivos. Pero el camino es lo que se celebra. Eso celebra en Sukkot. Lo que se celebra, ¿por qué Sukkot se celebra en esa fecha? Que empieza este viernes a la noche. Porque la tradición judía divide el calendario desde el Pentateuco, desde la Biblia, desde el sentido original de las festividades. Después se fueron sumando varios con el calendario agrícola. En la tierra de Israel, en el estado de Israel, en el hemisferio norte, pero en la zona de Israel, puede ser que de Sukkot a Pesach llueva. Sukkot es más o menos por septiembre-octubre, Pesaj es más o menos por marzo-abril, tenemos nuestro propio calendario. En esa época puede ser que llueva. De Pesaj a Sukkot, de marzo-abril hasta septiembre-octubre, no llueve. Repito, no llueve. Una temporada de no lluvia. Significa que el ciclo agrícola, la cosecha comienza en Pesaj y finaliza en Sukkot. ¿Por qué es? Por favor, entremos silenciados. Gracias. Para no interrumpirlos ustedes. ¿Y qué celebramos en Sukkot? Que terminó la cosecha. Terminó la cosecha con el número que yo quería. Hay 30.000 suscriptos a IEDA en los primeros 2 años. Tal vez haya 300.000, tal vez haya 300. No lo sé. Hace 2 meses que estamos. No lo sé. Haremos todo lo posible para que haya 3 millones, no 30.000. No lo sé. Pero uno tiene que sentir la satisfacción de la tarea realizada. Cuando la hice con amor,
con entrega, con cariño, con esfuerzo, cuando di todo lo mejor que pude. Entonces, si batí el récord de cosecha del trigo o de la soja, y el récord es un récord internacional, y las arcas de la Argentina se llenan con 45 mil millones de dólares de las retenciones al trigo, el maíz y la soja, y el país crece, mejor. Pero si me agarra una sequía como la que tuvo la República Argentina, que en esto no tiene la culpa ningún ministro, tengo lo que tengo. Y si el agricultor hizo lo mejor que pudo, y si el Estado planificó lo mejor que pudo, y se recaudó menos, se recaudó menos. ¿Cuánto en nuestra vida nos interfirió la pandemia y la cuarentena? ¿Cuántos viajes, cuántas esperanzas, cuántas fiestas, cuántas reuniones? ¿Cuánto bueno y cuánto malo? Se cambiaron. Entonces, la satisfacción de haber hecho lo correcto. Ya está. Lo que tengo, tengo. Terminó esta cosecha. No terminó las cosechas. Terminó la cosecha del año 2003. Terminó la cosecha del año 5783/84. ¿Y qué empieza en Sukkot? El periodo de siembra, cuando llueve, que vuelve a empezar la cosecha en Pesaj, en abril, para volver a terminar en el próximo septiembre-octubre. El agricultor tiene que estar feliz de haber recaudado 100.000 quintales, 200.000 quintales o 24.000 quintales. ¿Da lo mismo? No. Yo quiero 100.000 quintales, ni 24.000 ni 500. Pero sí hice todo lo correcto y justo tocó una plaga, vino un granizo, hice todo lo correcto y justo vino la corriente del Golfo del Niño de la Niña y generó una sequía atroz en todo el mundo. Y vieron la guerra de Ucrania y bajó el precio de la invasión de Rusia. ¿Qué voy a hacer? ¿Ganarle la guerra a Rusia yo? ¿Generar que llueva, la vieja está en la cueva? Yo no puedo hacer que llueva. Yo no puedo hacer que llueva. Pero si yo hice todo lo correcto, si mi esfuerzo fue correcto, si mi proyecto salió de lo correcto, de querer cambiar la vida de la gente, de querer ayudar, de querer mejorar, de querer progresar, de querer cubrir una necesidad. Y no me fue todo lo bien. Tengo que brindar y agradecer por todo lo bien que me fue, que no es todo lo bien que hubiera querido, que no depende de mí. Por eso es la felicidad, más allá de la canción de Palito Ortega. Por eso es la felicidad, la fiesta de la felicidad, Zman Simhatenu, la fiesta de nuestra alegría, Sukkot, por la cosecha. En segundo lugar, y hoy lo voy a enumerar, porque salimos vivos de Yom Kippur. Porque Yom Kippur, y aquí voy a volver a citar una película muy vieja, que 30, 40 años, ¿sí? Superman. Creo que es Superman 2. En un momento Superman se duplica, se convierte en uno bueno y uno malo. Y Superman se enfrenta a él mismo malo con los mismos superpoderes. En Rosh Hashanah yo no me enfrenté a Dios, no soy tan importante. Yo qué sé si Dios invierte tiempo en enfrentarse a mí. Yo lo que sé que en Rosh Hashanah y Kippur, si logré enfrentarme a mí mismo para mejorar y siguiendo el camino y lo que Dios me pide, ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor judío, un mejor argentino, un mejor amigo, un mejor amante, un ciclista, un mejor. Y yo me enfrenté a mí mismo y pude superarme un poquito así para ser aún mejor. Si me gané a mí mismo, si me gané a mí mismo, entonces tengo que estar feliz. Tengo la incertidumbre si voy a vivir o voy a morir. Tengo la incertidumbre si el avión va a despegar o va a chocar. Tengo la incertidumbre de si mi familia, mis hijos, mis padres van a tener salud o no. Es más, tengo la certidumbre de que alguno no la va a tener, porque todos los años no la tenemos. Porque nadie tiene la vaca atada
ni del económico, ni de la salud. No la tenemos, eso es bueno, no es malo. Pero tengo la satisfacción de haberme ganado, de haberme enfrentado a mi espejo y haberme dicho, Fabián, no pongas excusa, Fabián, sé mejor. Sé más responsable, sé mejor padre, ocúpate mejor de los tuyos, no respondas mal, sonreí, sé más comprensivo. Tantas cosas que tengo para decirme. Crecer. Entonces, si superé Yom Kippur, ese desafío del ayuno, lo superé, tengo que estar feliz. Y por último, la fiesta de la felicidad, del tiempo de nuestra felicidad, tiene que ver con una explicación muy posterior, que tiene nada más que 1000 años, nada más digo porque nos llenamos la boca diciendo una tradición de 3000, 4000 años, esto tiene 1000 años, que es una festividad de las más nuevas que se llama Simchat Torah. Simchat Torah en la tradición judía es los últimos 2 días de Sukkot dura 7 días en Israel y en la diáspora. Sukkot dura 7 días en Israel y en la diáspora. En Israel el primer día es festivo, los 6 días restantes que le siguen no. En la diáspora los primeros 2 días son festivos, los 5 días que le siguen no. Apenas termina Sukkot, en el momento que termina Sukkot, empieza una festividad que es parte de Sukkot, pero es una festividad en sí misma. El Talmud va a decir que es un regel bifnei atzmo, una festividad en sí misma, que es la festividad de Shmini Atzeret. No es muy original el nombre. Octavo, ¿por qué octavo día de reunión? Porque si Sukkot duró 7, el día octavo es el día octavo. ¿Qué le vamos a hacer? Shmini Atzeret. Atzeret es reuniones, parar. Hay varios significados, de esto hablaremos la semana que viene. Pero Shmini Atzeret, que en la diáspora dura 2 días, y en Israel uno solo, es un poco parte de Sukkot y es un poco parte de otra festividad. Esto lo hablaremos. Pero la tradición judía hace 1100 años, 1000 años, le dio un nuevo sentido a Shmini Atzeret, lo resignificó y marcó el momento donde todo el pueblo judío terminamos al mismo tiempo de leer la Torá. Y empezamos a leer la Torá al mismo tiempo. Pero Fabián, ¿no fue siempre así? Absoluta, total y únicamente no. Hasta que en el siglo X, por un problema histórico, se fijó esto, en cada templo se leía una cantidad de versículos diferentes y había un ritmo de lectura diferente. Con lo cual, si yo iba a Morón, como estuve este Shabbat con el amigo Juan, yo no sabía qué parte de la Torá leía. Y si alguien de Morón venía a Mendoza, no sabía. Y si alguien de Mendoza viaja a Pucallpa, no sabe. Y si alguien viaja dentro de Israel, cada templo leía otra cosa. Más o menos, cada 150, 170 Shabbatot terminaban de leer la Torá. Esto se sabe, lo hablaremos la clase que viene. Pero en algún momento, por algún criterio que tiene que ver la aparición de los caraítas, la dispersión del mundo judío, ciertos fenómenos que ocurrieron, el pueblo judío decidió que va a unificar cómo se lee la Torá y que vamos a empezar y terminar leer la Torá en la misma fecha. En parecido a lo que yo estoy haciendo ahora. Yo voy a terminar de leer el Talmud con 150.000 judíos al mismo tiempo. Y todos los días leemos la misma página de Talmud. Ojalá me adelante y lo termine 6 meses antes. Pero lo más probable, porque yo me adelanto 2 meses, después me atraso 1 mes, y siempre estoy en la página, voluntario o involuntariamente. Entonces, es lo mismo. ¿Qué valor tiene? Que todos juntos leemos. Entonces, si un judío de Belgrano no va a la comunidad Mijay, sino que ese Shabbat quiere ir a Chabad o ese va a La Plata, sabe que se lee en la Torá y todos comparten la misma noticia del mismo diario y todos pueden estudiar el mismo tema, porque si no, yo voy a la casa de Jaime Rubén
y voy al Templo de La Plata y yo no tengo la menor idea que van a leer en la Torá. Es una cuestión solamente de acertar. En cambio, cuando yo voy a La Plata, si yo quiero tomarme el trabajo de estudiarla para allá, la porción de la Torá que se lee cada semana, yo sé de que voy a La Plata o voy a Entre Ríos y me dicen, Rabino, ¿por qué no dice un Dubar Torah? Rabino, ¿por qué no dice palabras de Torah? ¿Por qué no nos enseña algo? Yo puedo enseñar de lo que se me canta, que es lo que todos los rabinos hacemos. El tema inicial es una pregunta o es un temita y hablamos de lo que queremos. Pero, Rabino, ¿por qué no dice algo de la para allá, de la porción de la Torah? Nadie me tiene que decir cuál es. Puede ser que yo no la sepa porque estoy distraído, porque no presté atención o porque esa semana no la leí. Cosa que ocurre, pero es mi irresponsabilidad. Es muy fácil saber qué para allá se lee. La alegría de que todo el pueblo judío termina y empieza algo es parte de esta alegría. Y esta alegría tiene una riqueza inmensa. ¿Por qué? Fabián, si ya leíste la Torá, ¿para qué la volvés a leer? ¿Sí? Acá alguno va a abrir el micrófono, sospecho por dónde viene, pero si no, no importa, alguno va a abrir el micrófono y me va a decir cómo se llama este griego genial que dijo que nadie se baña en el mismo río dos veces. Que nadie se baña en el mismo río dos veces. ¿Sí? Ahora me van a ayudar, no era Eratóstenes, y me van a ayudar quién era, que nadie se baña en el mismo río dos veces, porque suponía el griego que el río cambiaba. Y suponía con razón, porque si bien el agua fluye parejo, nunca es el mismo río con el mismo ancho, con el mismo caudal, con los mismos peces, si está en creciente, está en bajante, si hay sequía, nunca es el mismo río. Agrego yo, que el griego no lo pudo decir en su momento, pero no porque tenga poco mérito, es muy fácil montarme a caballo del griego para terminar su frase, porque él la empezó. Yo no soy el mismo, con lo cual no importa el río no es el mismo. Cuando yo volví a Mendoza, 14 años después de haber dejado de trabajar de la comunidad en forma intempestiva, la comunidad judía de Mendoza había cambiado, la ciudad de Mendoza había cambiado, pero el principal que cambió fui yo. Vine casado y con una familia. Antes era soltero. Antes era un rabino enormemente experimentado que se creía muy sabio y genial, que tenía 37 años. El que volvió tal vez se cree igual de experimentado, de genio y de sabio, pero que tenía 51. Estos 15 años marcaron una diferencia en mi vida. Entonces cambió Mendoza. Realmente cambió, dejó de ser una aldea montañesa para estar globalizado. Pasó de tener 3 vuelos por día a tener 60 vuelos por día. Pasó de estar conectado con el mundo a estar rodeada de montañas y aislada. La moral del mendocino cambió radicalmente. Cuando yo estuve hace 17 años no veías 2 hombres de la mano ni 2 mujeres de la mano porque los hubieran pegado. Hoy es común ver besarse en una plaza 2 hombres y 2 mujeres. El turismo está lleno de brasileños, de norteamericanos, de alemanes, de israelíes. Lleno. Antes no. Cambió Mendoza, cambió la comunidad judía de Mendoza. Todo lo que me hubiera gustado, para el lado que me hubiera gustado, hay cosas incorrectas, todo, siempre. Cambió, pero fundamentalmente el que cambió fui yo. Entonces, me van a ayudar, ayúdenme con la frase, ¿quién fue el griego que dijo esto? Lo pueden googlear, vale hacerlo. Entonces, ¿quién? Heráclito, está en el chat. Heráclito. Sí, señor, gracias. Heráclito. Este Heráclito era con H, pero no importa. Heráclito, el agua. Entonces, cuando vuelvo a leer la Torá cambia. No. Sí. No, el texto es el mismo. Pero cuando leo la Torá cambia, porque yo cambié.
Voy a dar un ejemplo muy chiquitito y muy tonto. Cuando fui rabino en La Plata, me invitaron, no recuerdo quién, a dar una charla sobre bioética. Y justo, más o menos se había hecho conocido nuestra amiga Dolly. La oveja Dolly, que fue el primer ser vivo clonado, por lo menos públicamente. ¿Sí? Sin un vínculo sexual, sin un gameto sexual, que fue clonado de un pedacito de la madre. Entonces, la discusión era si el clon era hermano, era hija, era padre, era el mismo que el clonado. Había toda una discusión científica. Y me llaman a mí como rabino y doy una charla, no me acuerdo dónde, pero fue en La Plata. Y yo hablé, hasta ese momento, en ese momento yo lo dije, o lo dijo un pastor, no me acuerdo si lo escuché de otro o si se me ocurrió a mí, que cuando Dios creó al hombre y de un pedacito del hombre hizo a la mujer, yo puedo interpretar que ahí hubo clonación. Y no estoy interpretando mal, lean la Torá. De acuerdo a una de las dos creaciones, yo puedo interpretar que cuando el hombre, Dios adormece al hombre y le saca un pedacito de ninguna costilla, no existe el término costilla en la tradición judía, en la Torá, está mal traducido, de un costado le saca un pedacito, lo está clonando. Y lo genial de la clonación es que no clona lo mismo, clona un complemento. 5 minutos después, alguien dijo de vuelta, o yo lo utilicé, esto es un ejemplo de donación de órganos. Si yo tengo que promover la donación de órganos en el lugar donde esté, con la organización de donación de órganos que esté en el país que esté. En la Argentina se llama INCUCAI, Instituto Nacional Único de Ablación de Órganos y no sé cuánto más, INCUCAI. ¿De qué surge la mujer en esta creación? Porque en la primera creación Dios dice se haga el hombre y la mujer y se crea ambos juntos. En la segunda creación, ¿cómo surge la mujer? Con una donación de órganos. El hombre cede un poco de sí mismo. No importa hombre a mujer, mujer a hombre, no entro en algo de género. Hablo de la generosidad genera vida. Tenemos que donar órganos, damos vida. Si Adán dona un pedacito de sí para generar una compañera, ¿cómo nosotros no vamos a donar sangre, pelo, piel, esperma, óvulo, pulmón, cadavérico, no cadavérico, regenerativo, no regenerativo? ¿Cómo no vamos a donar órganos? Ahora, cuando mi Sei de Shimen leía la Torá, ¿no se le ocurrió en su Shime vida nunca el tema del trasplante de órganos? ¿Qué trasplante de qué órganos cuando él vivía no existía? Y el de clonación. Mi abuela Pesque estaba contenta porque tenía un freezer y en el freezer dejaba el pescado 2 días. Nunca entendió que el freezer puede dejar la comida 6 meses. Y yo me burlaba de mi abuela. ¿Qué freezer podía entender mi abuela? ¿De qué mundo? Nosotros en microondas, se calienta sin fuego. Entonces digo, el celular, cuando uno lee, no es que yo soy un revolucionario y Shimen era un necio. Rabbi Akiva, Shimen, mi abuelo, mi papá y mi hijo leen otra Torá. En Nueva York se lee una Torá porque la sociedad está construida diferente que la que se lee en Pucallpa. Porque la Torá se lee acá y ahora. Entonces, por eso la volvemos a leer. Por eso la volvemos a leer. Y si no encontré nada nuevo, es porque no hice ningún esfuerzo. Porque no entendí lo de Yom Kippur. No entendí buscar la esencia de las cosas. No entendí en el concepto de mejorar. Si no encontré nada, no tengo necesariamente que leer a un gran doctor en Tanaj. Si cuando yo leo, aún sin leer otra cosa, yo no encontré nada nuevo, entonces envejecí sin sentido. Porque ese año envejecí, crecí, yo también envejezco. Yo voy a cumplir 57 años en abril. Sí, tengo menos años que muchos y muchísimo más años que otros. Entonces, este es el sentido de la alegría, de volver a empezar.
pero no volver a empezar para hacer lo mismo, volver a empezar para crecer, volver a empezar para comprometerme. Nuevamente, ¿esto es fácil? No. Es más fácil repetir todos los años lo mismo sin esfuerzo. Es un desafío inmenso hacerlo. Bueno, ya son las 9, 2 cositas. Nuevamente reitero. Primero, para aquellos que ya se asociaron, 1000 disculpas por errores y por cómo lo definí, para Cristina y para Ricardo, que son dolores de parto, cuestiones que estamos aprendiendo, tal vez tarde, tal vez incorrectamente, pero estamos empezándolo, que muchos que se suscribieron de repente les cuesta entrar, tienen más de un aparato que están conectados y no lo pueden hacer, se desconecta y demás. Pero lo estamos corrigiendo. Les pido que nos tengan un poquito más de paciencia, esto lo vamos a corregir del todo. Aquellos que lo son, que se suscribieron, bienvenidísimos. Aquellos que aún no, siempre estamos a tiempo de poder suscribirse a esto. Los que estamos en Argentina, llámenme, que es más fácil y vamos a tratar de solucionar. En Argentina nada económico financiero es fácil, tengamos el dinero o no, por naturaleza nuestra, no por este gobierno. Históricamente nada es fácil. Y la idea es poder crecer, que difundan este hermosísimo proyecto sabiduriajudía.com a judíos, argentinos, no argentinos, para que podamos rápidamente crecer, mejorar la calidad de lo que hacemos, subsanar errores y poder cada vez trascender más y ayudar más a más gente a poder encontrarse, a poder mejorar, a poder hacer asbará para el mundo no judío también. Asbará es aclarar, generalmente se vincula al Estado de Israel y al sionismo, cosa que también hacemos desde IEDA en nuestros cursos, pero hacer asbará de judaísmo. ¿Sí? ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es el Talmud? El judaísmo en la época de Jesús, el pluralismo, el respeto. La mayoría de la gente no lo sabemos, incluso en el mundo judío. Entonces, poder siempre ayudarnos a ser mejor es el principal objetivo nuestro en IEDA. Y beneficiarnos todos, porque si un proyecto no es para ganar, tu win-win, no sirve. Y todo lo que hacemos, si es sano y es válido, tiene que ser para ganar. Así que difúndanlo, sabiduriajudía.com. IEDA, preguntas, opiniones, enojos. Mientras algunos, si quiere prender, agradecer ahí está, agradecer a Paola, a Laila, que están conteniendo un poquito a Pesque y ayudando para que pueda haber silencio y podamos transmitirlo bien. Así que gracias. Bueno, don Roberto, vamos. Buenas noches. Gracias por la lección, Fabián, como siempre, muy interesante. Y te agradezco en especial porque hiciste una conexión muy interesante para mí, lo que es Rosh Hashanah, el tiempo entre Rosh Hashanah y Kippur y luego el camino de Sukkot. Rosh Hashanah es como renovarse, ¿no? Y hacer todas las promesas y ver lo que has hecho antes, el año pasado, las cosas que dijiste que ibas a hacer que no has hecho, etcétera, etcétera, como ya lo habías explicado. Yom Kippur más o menos cierra todo eso para más o menos darte el empuje para el próximo año. Y ahí tienes el camino nuevo. Si, con mucha esperanza no vas a tomar el mismo camino, sino vas a tomar otro camino. Y todo se renueva, cada año todo se renueva, pero siempre el camino es un poco distinto. Y me gustó cómo lo dijiste de Sukkot, que es el camino. Y vuelvo a agregar algo que explicándoselos a ustedes, pero especialmente en la comunidad de Morón, en este Rosh Hashanah Kippur, en Sio Morón, terminé de entender. Vuelvo a un concepto, lo que Roberto Salama desde Nueva York comenta, porque los amigos de YouTube no escuchan del todo esto, que no sale con la misma voz, es esta idea que yo comentaba, que le parece muy buena, de relacionar Rosh Hashanah Kippur y Sukkot, el camino que se comienza. Cuando de vuelta tenemos que definir Teshuvá.
Y la mayoría define teshuvá de una forma tan pobre, arrepentirme. No porque arrepentirme sea pobre. Ojalá podamos por lo menos arrepentirnos todos, es un buen objetivo. Pero es volver, es responder. La raíz de teshuvá viene. Y la Mishnah y el Talmud enseña que la verdadera teshuvá, el verdadero arrepentimiento, es la esperanza. Y como dice Roberto, que es lo que yo dije, la esperanza es el camino. La esperanza siempre está delante. El Atikva, el himno nacional de Israel. El himno nacional de Israel no se vanagloria de que Israel hoy es potencia mundial en salud, en educación, en energía nuclear, en economía, en lo que fuera. En pluralismo nos falta mucho para ser potencia mundial. Lamentablemente, cada vez los fundamentalismos e idioteces triunfan más. Pero lo que tiene que regir mi vida, la del Estado de Israel, la de la comunidad judía, la de IEDA o la de ustedes, no es lo que hoy soy, sino la esperanza de lo que quiero ser, el camino, tal cual. Entender, pero esto lo terminé de entender hace poco. Si me preguntan a mí hoy, la esencia más profunda de Teshuvá es esperanza. Y la Mishnah lo dice, lo leímos la vez pasada, que es, Rabbi Akiva dice, feliz ante quienes ustedes se purifican en la mikve. La mikve es el baño ritual y mikve es esperanza, lo que purifica es la esperanza. Sí, claro, está la idea esta del camino y de la esperanza y que tiene que ver con nuestra esencia, ni con tener la mejor salud, ni con tener mucha suerte. Hay algunos que están ingresando ahora, me parece que es un poco tarde. Bienvenidos sean también. Bueno. Y si puedo Nada, agregar una cosita más, Fabián. Sí, dale, Roberto. Sí, y entonces, siguiendo el camino, 6 meses después tenemos Pesach, Claro. que es como una revisión de 6 meses. He hecho lo que he tenido que haber hecho. Había un comentario de un rabino hasídico que me gustó mucho, no me acuerdo el nombre, y no, lo voy a tratar de buscar, que decía que comemos la matzá porque no tiene levadura, para que nosotros mismos nos sintamos que no somos puro pecho, ¿no? Que seamos más humildes, que podamos inspeccionarnos a nosotros mismos en una forma más humilde. Entonces, por eso no hay levadura en el pan, porque esos 7 días deberíamos pensar así. Y Sí, y bueno, me agrego, conectaste todo esto para mí, te agradezco. la festividad de Shavuot también. Si no hay una ley y no tengo un texto y una tradición y un compromiso y valores que guíen, ¿a dónde voy? La esperanza, el camino, fantástico. Esto lo aprendí, con esto cierro, en programación neurolingüística. Si yo tengo el mejor mapa de Nueva York y yo entiendo el mapa de Nueva York, pero estoy en Boston, no voy a llegar a ningún lado. Entonces, yo tengo que saber a dónde voy y tener reglas claras de cómo voy. Entonces, Pesaj es la libertad que me obliga a elegir, elijo la ley, un ideal, sigo el camino de Dios, donde me encuentro. Y todas las fiestas judías están absolutamente una tras de otra. Bien, repito algo para confusión de más de uno. Las clases el martes que viene, pido mil disculpas por la confusión, que la fecha estaba mal. Esperen que la fecha estaba mal, decía el martes, pero se refería al día miércoles. Quiero ver acá. Bueno, la semana que viene pensé que ya lo había publicado, aún no. La semana que viene vamos a seguir hablando de Sukkot y de los elementos característicos de Sukkot, los Arbat Aminim, Simchat Torah. Vamos a seguir hablando vinculados y complementando esto de Ajut Ameshulash Loinatek, que aparece en Coelet. El hilo de 3 sogas no se va a cortar, que tiene que ver con esta alegría con lo que celebramos. Bueno, un abrazo grande a todos, sigan difundiéndolo,
Espero que cada vez seamos más suscriptos y también en las clases, así que difúndanlo a todo el mundo, judíos y no judíos, el que no sabe nada y el que sabe, a todos va destinado este proyecto. Un abrazo enorme a todos. Cuídense. Gracias.